En esta han participado Sokol Izarraga, Txarol Sinaga, Judith Lapieza y José Tomás. Y Txarol Izarraga es la que va a hacer la exposición. Con lo cual, siempre cuando hablamos de atención al final de la vida es cuidar a la persona moribunda y cuidar a la familia. Y la actuación del personal sanitario en este proceso va a ser determinante para favorecer experiencias de buena muerte, disminuir el dolor de la pérdida del ser querido y mejorar la evolución en el duelo. Eso se nota mucho. Los objetivos de nuestro plan eran mejorar la calidad de la atención ofrecida al final de la vida en domicilio, tanto en la calidez como en las necesidades de la persona que muere y su familia. Ver un poco la asistencia que prestamos e implementar acciones de mejora. Partimos que, según miramos los datos del Instituto de Estadística de Navarra, que dice unos datos más o menos que se mantienen como estables, que muere la mitad de la gente en los hospitales y un poco más del 30% en el domicilio. Según eso, contabilizamos la gente que había muerto en el primer semestre de 2015 y nos salían que, quitando muertes súbitas, suicidios y así, íbamos a tener que atender unas 4 o 6 personas por unidad básica al año, con lo cual nos parecía que era totalmente asumible. Aunque es verdad que cuando tenemos una persona al final de la vida es mucho trabajo, siempre acabamos tarde, pero bueno, nos parecía que era como asumible. La población objetivo, todas las personas fallecidas en domicilio y a las que atendemos hasta el final o han ingresado, pero han ingresado al final solamente como máximo 3 días antes de fallecer. Participantes en este plan, tanto el personal administrativo, porque tiene que hacer la organización y recogida de las encuestas, medicina y enfermería de adultos, porque, por rellenar el protocolo de paliativos, derivación a trabajo social, una hoja de datos y la atención en el domicilio. Y luego trabajo social, no solamente para ver las necesidades instrumentales, que es un poco lo que se suele hacer, sino también porque supone mucha ayuda a la familia en la organización de cuidados y en el apoyo emocional. Hicimos diseñar una encuesta de satisfacción con la atención recibida al final de la vida y una hoja de recogida de datos y, pues organizar el procedimiento, presentarlo al equipo y deliberarlo, hacer formación en el equipo y también en la población. Diseñamos la encuesta que la hemos hecho a la persona cuidadora principal de la persona fallecida, se hacía vía telefónica y por una enfermera diferente de la que había prestado la asistencia. Y luego la recogida de datos es anónimo. En la encuesta preguntábamos cómo había sido el control del dolor, el alivio de otros síntomas, el interés por la situación emocional del paciente, el interés por la situación emocional de la familia, información sobre la enfermedad y la evolución, la delicadeza de las explicaciones, consejos de cómo cuidar, el trato recibido, solución a los problemas planteados por teléfono, la preparación para la muerte del familiar, si la forma de morir les parecía que había sido tranquila y en paz, y si había tenido asistencia de trabajo social, si había habido asistencia del equipo de paliativos extrahospitalarios, porque nos parece que desde luego aporta mucho en estas situaciones, y el grado de satisfacción general con la asistencia recibida. Luego, ¿qué faltó? Cosas a mejorar o sugerencias. Entonces, hacíamos una hoja de recogida de datos, que esto ahora no importa mucho, y la organización era, cuando llega al centro de salud la notificación de que una persona ha muerto, el personal administrativo hace una consulta no presencial a medicina y le deja la hoja de recogida de datos. Cuando medicina lo rellena, lo tiene que entregar al personal administrativo y ahí pone el teléfono de la persona cuidadora principal a la que hay que hacerle la encuesta telefónica. Entonces, el personal administrativo que ya ha recogido eso hace la consulta no presencial a la enfermera que va a hacer la encuesta vía telefónica, que la hace más o menos al cabo de 2 o 4 semanas, depende un poco. Y cuando la encuesta ya está realizada, vuelve a personal administrativo, que es el que lo va guardando todo, y luego hacemos ya la valoración de las encuestas.
Entonces, en el equipo lo que se hizo es presentar las encuestas, cómo se iba a realizar, cómo iba a ser la devolución de resultados y las propuestas de mejora. Se hizo formación sobre atención al final de la vida, necesidades y cuidados, muerte digna y testamento vital. Durante el tercer cuatrimestre del año 15 se hizo un poco el pilotaje y lo que vimos es que se derivaba poco a trabajo social y además se hacía como tarde, pensando solo a ver en la cama, en la silla, ese tipo de cosas. Que se realizaba poco el protocolo de paliativos y nos parecía que era importante porque, entre otras cosas, vamos atendiendo todos los síntomas y nos recuerda también la derivación a trabajo social y nos recuerda el tema de las voluntades anticipadas, que nos parece muy, muy importante. Vimos también que, aunque no dependía de nosotros, hay una falta de asistencia del servicio domiciliario que dependía de la Mancomunidad de Servicios Sociales. Nos propusimos aumentar la realización de protocolos, aunque no sean pacientes con cáncer, porque el protocolo de paliativos está un poco, se hizo pensando en los neoplásicos y hay cosas que habría que modificar, pero nos parece que sigue siendo útil para que no se nos olvide nada de todo lo que tenemos que hacer. Aumentar la derivación a trabajo social, que ya he comentado, aumentar la derivación al ESAT, aunque no sea una persona oncológica, que ya sabéis que ahora tenemos también los crónicos. Y además, en este momento de falta de sustitutos, que llega, por ejemplo, verano, no se sabe quién va a atender a nuestros pacientes terminales, hacer una derivación un poco más precoz, yo por lo menos la hago más precoz de lo que lo hacía antes, porque lo que cuesta mucho es la primera visita. Si la primera visita ya está hecha, luego a lo mejor hacen falta cosas puntuales, pero si la primera visita está hecha, a veces hay empeoramientos bruscos y si ya le conoce el equipo de paliativos, la atención va a ser mucho mejor. Los resultados de la encuesta fueron que el control y el dolor el primer año era 1 regular y 2 mal, el alivio de síntomas 2 regular, el grado de satisfacción general alta, la sensación de muerte tranquila 1 no y otro regular, pero no teníamos bien clarificado cuál había sido el problema. Recibimos un agradecimiento por escrito y recibimos el regalo de una paciente moribunda de 93 años, que a mí esto no me había pasado nunca. Una mujer que uno de los días que fuimos a verle, 4 o 5 días antes de morir, nos esperaba ella con el regalo que quería hacernos. O sea, bueno, la verdad es que nos dejó un poco impactadas. En el año 16 atendimos a 13 personas y en una no pudimos hacer la encuesta. Esos son un poco los resultados de paliativos que en el balance del 18 hemos mejorado la realización del protocolo, como la derivación a trabajo social. En el año 16 teníamos de voluntades anticipadas 2 con documento y 1 con oral. En el año 17, de 66 personas que murieron, atendimos al final a 14. O sea, el porcentaje ese que decíamos de 4 o 6 por cupo, siendo 7 cupos, pues nos salía menos. Y bueno, y un poco también teníamos voluntades anticipadas, 3 en forma de documento y 2 en forma de planificación anticipada. Uno de los problemas que detectamos fue la dificultad de acceso telefónico, porque a veces el problema era, igual sí que se les daba cita en el día si lo pedían, pero a veces pedían cita telefónica y la queja fue que a veces la llamada de teléfono era muy tarde en la mañana. Igual querían algo, como ya sabéis, a veces surgen cosas urgentes que necesitan una respuesta enseguida. Entonces, eso fue una cosa que detectamos. También a veces no saber qué hacer en situaciones urgentes, no atención al duelo, se quejó una persona que se sintió luego bueno, que hubiera necesitado algún tipo de apoyo y la falta de atención por el servicio de atención domiciliario. Entonces, ahora necesito esto. A ver, dale a la flecha, dale a la flecha. Entonces, ay no, es que hay que darle a la flechita, dale para atrás. Sí, dale ahí. Sí. Eso. Y ahora dale ahí arriba. Bueno, entonces lo primero que hicimos es, para el problema del acceso telefónico, lo que hemos hecho es, en las historias de primaria nos sale el flash sanitario y el flash administrativo. Entonces ahí ponemos persona terminal y como con eso los administrativos habituales ya saben que lo que queremos decir es que si piden cita en el día hay que darles y que si piden llamada de teléfono que les pregunten si es urgente para que contestemos pronto. Y como a veces también viene mucho personal sustituto que no tienen la formación que deberían tener, pues entonces ya añadimos todo, persona terminal, si pide consulta de teléfono, preguntar si es urgente para que nos pasen la llamada. Dale a eso. Bueno, y luego,
como otro problema era que no sabían muy bien qué hacer cuando hay una situación urgente, dejar por escrito, que es algo que los de San Juan de Dios siempre hacen, dejar por escrito a dónde hay que llamar las 24 horas del día que surja un problema, que parece que es una tontada porque dice la gente ya sabrá, no, la gente no sabe, en los momentos de agobio no sabe a dónde tiene que llamar, entonces no cuesta nada dejar un papel en el horario del centro, luego si él atendió el de paliativos, el 112, la enfermera de consejo también puede ser muy útil en estas situaciones. Otra era una cosa que hemos implementado, es hacer la llamada de cortesía atención al duelo, que esto lo estamos haciendo no solamente para las personas que hemos atendido en domicilio, sino que ahora ya lo hacemos con todas las personas que mueren. Al cabo de 3 o 4 semanas, o sea, cuando llega la notificación de una persona muerta, el personal administrativo apunta al cabo de 3 o 4 semanas a medicina el hacer llamada de atención al duelo. Y con eso vemos, bueno, si la gente más o menos está bien o si nos parece que es un duelo que está un poco, que se va a complicar un poco y que tenemos que ofrecerle algo más o que tenemos que citarle. Tenemos ya más o menos implementado y programado sesiones con el equipo y con la población, lo mismo de necesidades al final de la vida que de voluntades anticipadas. Y luego, una última medida, lo de... el de arriba. El problema de la atención domiciliaria, por ejemplo, el servicio de atención domiciliaria en Pamplona tiene una lista preferente para los terminales. Sin embargo, en la mancomunidad nuestra, que es la Mancomunidad de Servicios Sociales de Berriozar y de Ansoain, no tienen esa preferencia. Entonces, cuando hemos intentado hablar con ellos para decir, bueno, debería haber una preferencia y no lo hemos conseguido. Y entonces yo, por ejemplo, la última paciente que tuve que lo necesitó, le llamaron para empezar el servicio justo el día que ya estaba en el tanatorio. Entonces, no depende de nosotros, lo estamos intentando, pero desde luego cuando hace falta una atención de asistencia domiciliaria, pues es algo que se debería poder ofrecer, pero bueno, ahí estamos todavía. Bueno, entonces, como se nos pidió también, si teníamos presentaciones en congresos o cosas, pues hicimos una comunicación a la Jornada de Medicina de Familia en Pamplona en el 16, que con el título Morir bien y en domicilio, ¿podemos mejorarlo? Luego, una comunicación en el Congreso Internacional Virtual de Enfermería Familiar y Comunitaria en Granada, satisfacción de la atención realizada a pacientes al final de la vida por el equipo de atención primaria. Y luego un post en el Congreso Internacional de la SEDPAL en Vitoria del 18, voluntades anticipadas y atención al final de la vida en la zona básica de Berriozar. Como conclusiones, bueno, un plan de mejora para la atención a las personas terminales puede ser un factor que incida en que ofertemos más el morir en domicilio. Morir en domicilio, cuando a la gente se le pregunte, cuando a la gente hace las voluntades, mayoritariamente la gente suele decir que preferiría en domicilio. Luego pasan muchas cosas, pero pensamos que sí, desde luego la oferta que hagamos el personal sanitario en que les vamos a atender incide. En primaria hacemos una atención continuada desde que nace la gente y entonces el final de la vida no debería ser desatendido o mal atendido. Y como reflexión un poco final, pues que ayudar a acompañar al final a nuestros pacientes aporta humanismo en la persona fallecida, en la familia, que desde luego la tenemos ya ganada de manera incondicional para el resto de lo que le atendamos, y luego al propio personal sanitario, desde luego es un aprendizaje vital y cargado de muchas emociones. Y bueno, esto es una frase prestada para terminar. Cuidamos cuando escuchamos, no solo con los oídos, sino también con los ojos, con las manos, tratando de entender tanto lo que se dice como lo que se calla.